Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Generalmente los artistas que cantan música popular o secular, cuando aceptan al Señor, a la siguiente semana los quieren poner a cantar y una vez a dar un concierto cristiano, los quieren, ensaye esas, usted rápido le va a agarrar la onda. Entonces uno mira que se acaban de convertir y al mes siguiente ya están dando un concierto cristiano. El problema es que ellos pasaron de oyente a creyente a siervo o sierva. Se saltaron el proceso de discípulo. Y miren, eso trae serias consecuencias, porque ellos cometen unos errores allá al frente, impresionantes. Entonces todos necesitamos pasar ese proceso de ser discípulos, ser instruidos, ser enseñados y tal vez, lamentablemente, ¿verdad? En algunas congregaciones solo se predica, está bien, tienen 3 cultos a la semana, el lunes de dama, martes de caballeros, miércoles de adulto mayor, jueves de oración y viernes de señoritas y sábado de jóvenes y domingo el dominical. Toda la semana, ¿eh? Y gloria a Dios. Pero están predicando, y no es que sea malo, está bien. Lo que pasa es que también deberían enseñar, o sea, predicar y enseñar, o sea, discipular, porque entonces en un discipulado las personas pueden hacer preguntas. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene una duda de lo que explicó Helen y Gladys? Bien explicado, ¿ah? Entonces se dan cuenta, o sea, lo hago intencionalmente porque en un discipulado uno puede hacer preguntas, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, mientras que una prédica como que tal vez es un poco más, él habla, nosotros oímos, el Señor nos va a ministrar y gloria a Dios por eso. Pero discipulado, ser discípulo, es bien importante porque ahí es donde uno va a ser instruido. Y como mencionaba Gladys, una de las cosas bien importantes que vimos es que el Señor a los discípulos les enseña a orar, nos ha enseñado a orar. Yo en lo personal estoy convencido que si el Espíritu Santo no nos guía a orar, sería terrible. Porque cuando uno ora, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para poder pedir, no conforme al corazón de uno, sino que conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que uno pida. Fíjense. Entonces el discípulo tiene esa gran ventaja. Mencionamos que los discípulos se les abren los oídos mañana tras mañana, o sea, el discípulo de alguna forma todos los días está ahí como sus oídos recibiendo una guianza de parte de Dios, una revelación. Sí, eso es otra cosa. Jamás va a ser igual que un texto de la Biblia lo lea una persona que ha sido discipulada a que lo lea alguien que no ha sido discipulado, porque la revelación que viene de parte de Dios es diferente. El discípulo tiene esa gran ventaja de tener la revelación de parte de Dios. Vámonos al libro de Juan capítulo 8, verso 31. Aquí vamos a ver el día de hoy tal vez algunos
algunos elementos esenciales para poder ser discípulo. Ya vimos unas ventajas, habrá muchísimas ventajas más que podríamos sacar, pero la idea no es detenernos en este tema de discípulos, sino es poder dar un breve resumen de esos escalones para poder explicar entonces cómo llegar a ser amigo de Dios. Entonces, ya que vimos algunas ventajas, vamos a ver hoy algunos elementos necesarios o requisitos en este caso. Como dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Okay. Miren pues, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces quiere decir que puede haber un grupo de personas que no son verdaderamente sus discípulos. Miren, pues no sé si yo me estoy dando a entender. Si Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si Él dijo que hay un grupo que puede ser verdaderamente su discípulo, quiere decir que hay un grupo que puede ser falsamente su discípulo. ¿Sí o no? Porque si puede haber verdaderamente discípulos, quiere decir que puede haber falsamente discípulos, falsos discípulos. Y entonces en los grupos o en las iglesias hay gente que es verdaderamente su discípulo y gente que es falsamente su discípulo. Y uno dice: ala, pero es que mire, va a la iglesia, viera usted, se mira que cómo le gusta la palabra, mira cómo canta. Y entonces ahí están, pero puede ser que no sean verdaderamente discípulos. ¿Cómo vamos a determinarlo? ¿Cómo lo determinaría María? Porque especialmente para las que están solteras. Porque lo que pasa que dice es que fíjese que como ya va a mi iglesia, ya le puedo decir que sí seamos novios. Entonces ahí puede ser un gran error, porque el hecho que vaya a la iglesia no lo hace un verdadero discípulo. A ver, ¿cuál sería el parámetro para determinar si es verdadero discípulo o así chanfleado? Que no es un verdadero discípulo. ¿Cómo determina si es un verdadero discípulo o no? No, es que yo estaba pensando en el chico. Son bromas. Ahí está la respuesta en el pasaje que acabamos de leer. Que permanezca en la palabra. Permanecer. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra? Porque ahorita María pudo haber dicho que permanezca en la palabra. Ok, pero ¿qué es permanecer en la palabra? Esa sería la siguiente pregunta para... Ok, sí, bastante bien, pero aquí Olga Palacio va a reforzar. Bueno, para mí permanecer es hacer su voluntad, porque la Biblia nos da la receta, la instrucción de qué debemos de hacer. Entonces nosotros demostramos que permanecemos en la palabra cuando queremos o tratamos de cumplirla. Entonces para mí permanecer en ella es leerla y hacer la voluntad de Dios. No me convence todavía. Sí obedecerla, pero es que creo que aquí quiere decir otra cosa. Miren, pues, despeniquemos las dos palabras. Permanecer. En mi palabra, dijo él, permanecer en mi palabra. Para empezar, determinemos qué es permanecer. Mantenerse. Miren, pues, permanecer es estar ahí siempre. Día y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Permanecer, ok, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, 3, 4, eso es permanecer en la palabra, es permanecer siempre. Por eso es que dice que hay que meditar en su palabra de día y de noche. De día y noche, o sea, entonces permanecer tiene que ver de estar siempre. Miren, la mayoría de personas que no son verdaderamente sus discípulos se nota, porque lo que pasa es que son inestables en ese sentido, no permanecen, están y no están solo cuando les conviene. Podría ser, sí, una persona de doble ánimo difícilmente permanece en diferentes cosas, ¿va? Pero hablemos de la palabra. Entonces permanecer, ahora Jesús dijo que permanece en mi palabra, entonces lo que pasa es que entonces ahora habría que determinar cuál es la palabra de Jesús. Ajá. Mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Qué bonita definición, porque entonces si lo unimos sería el que se mantiene sin cambiar en mi palabra, porque dice en un mismo lugar y Jesús estaba refiriendo a la palabra. Ahora, cuando dice mi palabra tiene que referirse definitivamente a la Biblia, a lo que Jesús ordenó. Se me ocurre ahorita, una de las cosas que Jesús enseñó es amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Moisés no enseñó eso. Moisés dijo que a los enemigos había que odiarlos. Pero Jesús enseñó que a los enemigos había que amarlos. ¿Sí o no? Si Jesús estuviera aquí, esa es mi palabra, diría él. Había que ver todo lo que Jesús enseñó y había que permanecer en eso. Permanecer, estar ahí. Esa ya es, ahí Jesús diría, esa es mi palabra. ¿Va? El que mira a una mujer para desearla. Va, entonces, ahí es donde se puede notar, definitivamente ahí está el parámetro. Para todos, pero principalmente para los solteros y las solteras. Sí, porque hay varios. Llenos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, están allá. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el verdadero discípulo permanece en su palabra. Permanece en su palabra. Entonces, eso les quería explicar, ¿verdad? Deme un ejemplo, Helen, de alguna persona que no permanece en la palabra del Señor. Ejemplo. Bueno, cuando uno no permanece, vive amargado, de mal carácter, angustiado, ansioso, dice malas palabras, o sea, no hace la voluntad, maldice, qué sé yo, hasta en la forma de hablar, no estamos permaneciendo en la palabra. Pienso. Sí, definitivamente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si por ejemplo miramos una persona, ok, va a la iglesia, se está congregando y todo, y después de eso le escuchamos hablar mal de alguien más. Por ejemplo, si te está contando un chisme, entonces ustedes pueden decir, oh, no está permaneciendo, se salió un ratito, solo mientras me contó el chisme, se salió. De ahí se vuelve a meter, de ahí le dice, pues sí, verás que el Señor, tú, tan bueno que es el Señor, Dios te bendiga, le dice. A veces, mientras están haciendo limpieza para servir, están sirviendo en el culto, y entonces ahí está pasando el chisme. Imagínense ustedes. O sea, ese es un ratito, un desvío.
podría provocar que no permanezca. Pero bueno, aquí hay otra cosa bien interesante en Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A quiénes les habló Jesús? A sus discípulos. Entonces, pero lo interesante que dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, así dice, ¿no? ¿Cómo dice Dani? Miren pues. No se puede ser discípulo si uno no va en pos de él. ¿Qué es ir en pos, Gladys? Ir detrás, ir ahí a la par o atrás a la par. Donde él va, ahí va. Entonces viene Jesús y le dijo a sus discípulos: ok, ¿quieren ir conmigo? Sí, ok, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Aquí sale toda una enseñanza que definitivamente, pero no nos vamos a detener demasiado. Pero averigüemos, ¿qué es negarse a sí mismo? No darle gusto o los deseos de la carne. Ok, la carne tiene deseos. ¿Qué deseos se le ocurre a usted que puede tener una persona en la naturaleza humana? Por ejemplo, si una persona es casada, digo yo, ver a alguien así. Ok, ver a otra persona que no sea su pareja puede tener deseo, ¿verdad? Y aunque sea la televisión. Ese podría ser un deseo del cuerpo. Entonces viene y se niega y dice: no voy a estar viendo eso. Lo apaga. Y si es en vivo, que ahí va pasando, entonces mira para otro lado mejor. Eso es negarse a sí mismo. Ok, ya se viene una iglesia. También una persona que es muy orgulloso o orgullosa, que presume que todo se lo sabe, pero cuando conoce a Jesús se da cuenta de que no se trata de él, sino se trata de Jesús. Sí, podría ser, ¿verdad? En este caso, negarse a sí mismo es despojarse de lo que uno podría hacer para dejar que sea Él. De hecho, Jesús es el mejor ejemplo de haberse negado a sí mismo, porque Él era Dios y se hizo hombre. Se negó completamente a sí mismo y se dejó insultar, humillar. Por eso es que Él dijo: si acaso si yo no quisiera, no puedo pedir una legión de ángeles ahorita que me venga aquí a defender, pero cuando lo tenían en la cruz. Pero como se negó, dijo: no pido ayuda, no pido. Prefiero negarme a sí mismo y que me traten como a un hombre sin capacidades. Y eso es bien difícil. Para eso se necesita dejar todo el orgullo. ¿Qué más? Un ejemplo más. Yo creo que ya entendimos qué es negarse a sí mismo, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, porque entonces vamos a comprender que para ser discípulo e ir en pos de Jesús necesitamos negarnos a sí mismo. No podemos nosotros ir en pos de Él si nosotros no nos hemos negado a sí mismo. Un ejemplo más. Eso es negarse a sí mismo. Miren, yo pienso que a veces uno durante su caminar acarrió mañas, malas costumbres, mentiras. Entonces, todos en algún momento algo se nos tuvo que haber pegado. Y entonces cuando llegamos ahí, nos volvemos oyentes, creyentes, discípulos, nos tenemos que negar. Es ese momento, miren, es increíble, pero cuando uno está siendo discipulado, comienza a negarse de esas cosas que tal vez solo con ser oyente o creyente no se puede. Al ser discípulo, como uno comienza a negarse. Y entonces en esa negativa es cuando uno es capaz de ir a la par de Él.
Fíjese. Sí podría ser negarse a no contestar o negarse a no darle sus puños a alguien que tal vez dan ganas de dárselos. O sea, dice, tengo ganas de quebrarle la cara, pero no se la quiero porque me estoy negando a mí mismo. Si Dios le pone a uno en el corazón que se niegue algo, aunque no sea pecado, hágale caso. O mejor dicho, hagámonos caso, hagámosle caso. Pedir perdón. Sí, para pedir perdón se necesita humildad. Entonces ahí se niega a sí mismo al orgullo. Es orgulloso, se niega al orgullo y pide perdón, definitivamente. Pero tengo varios ejemplos de gente que Dios le ha pedido que se niegue de algo. Y tal vez no lo hicieron y después vieron consecuencias graves, aunque no necesariamente fuera algo que fuera pecado. Yo en lo personal, por ejemplo, yo desde que, de bastante tiempo atrás, yo he sentido que Dios a mí me pide que yo me niegue tomar gaseosas y café. Fíjense, yo casi no tomo gaseosas, muy de vez en cuando, solo cuando hay cumpleaños. Así, seguido, ¿verdad? No, ni en los cumpleaños, fíjense que no. Y yo no lo hago porque crea que sea pecado. Lo que pasa es que Dios así me lo ha puesto en el corazón. Y miren qué curioso, porque hace unos 3 años más o menos yo estuve 4 años, no, un poquito más de 4 años estuve hospitalizado, y entonces me detectaron una pequeña falla en los 2 riñones. Y entonces la primera pregunta es, ¿usted toma mucha coca, verdad? Me dice el doctor. No, le digo yo no, qué raro, me dice. Y si tomara, a saber cómo los tendría, me dice. Uy, chica, y café tampoco. Entonces yo me pongo a pensar y digo yo, si yo tal vez no me hubiera negado, tal vez ahorita ya me hubieran tenido que hacer un cambio de riñones. En el nombre de Jesús nunca va a pasar eso. Pero noten ustedes, pues, o sea, también, ¿verdad? O sea, si Dios le dice, o sea, no coma chocolates, pues no lo haga, porque también Dios no quiere que ande con un gran barro ahí, ¿va? Porque tal vez ahí va a conocer a una persona que podría ser su pareja y por el barrote que anda ahí, así se me ocurre ahorita, ¿eh? Como hay solteros aquí, pongo el ejemplo. Ya le arruiné la venta, así. No es un ejemplo nada más. Ok, entonces negarse a sí mismo es importante para poder ser discípulo. Negarse a sí mismo tiene que ver con aborrecer su propia vida. Lucas capítulo 14, verso 26, aunque aborrecer su propia vida tal vez es un poquito diferente a negarse a sí mismo, pero creo que va de la mano. Lucas 14, 26. Entre paréntesis, hace un momentito, ahorita que estaba hablando, me estaba acordando que hoy es 20, ¿verdad? 20 soy, ¿va? ¿O no? 20 de julio. Hoy está cumpliendo años de que mataron a mi papá. Cabal, me acordé hace un ratito. ¿Cuántos? 4, 5. 4, ¿ah? 5. 5 años, wow, cómo pasa el tiempo. Ok, ¿quién me hace el favor de leerlo? 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto definitivamente es un requisito para ser discípulo. Por eso le digo, no puede ser mi discípulo. Y sinceramente la palabra aborrecer, nosotros aquí en el español nuestro, normalmente la traducimos como detestar, como odiar, pero no es eso lo que está diciendo acá, sino que cuando dice aquí aborrecer se refiere a poner aborrecer tendría que ser poner en un segundo o tercer lugar, no el primero, no el primero.
A eso es a lo que se refiere. Entonces, pero aquí está hablando de la familia y está hablando de su propia vida. Denme un ejemplo. Ahora voy otra vez con Edward. Un ejemplo de una persona que pone en primer lugar antes que a Jesús. Ahorita, como cabal el día que mi papá murió, ese día es el cumpleaños de una de mis hermanas. Entonces ahorita están allá celebrando. Parece que se iban a juntar hoy en la noche y iban a hacer una cena. Y entonces, ¿cena era o almuerzo? No te invitaron tampoco. Hicieron la invitación general en el WhatsApp, en el grupo de la familia. Yo como casi ni leo esos mensajes del grupo. Pero ya yo creo que tu familia ya está ahorita ya echándose su asado. Un ejemplo. Poner de primero la familia podría ser que yo, por ejemplo, he dicho, voy a suspender el discipulado porque tenemos una reunión especial de fiesta con la familia. Y saber que se iba a celebrar, si el cumpleaños o los 5 años de muerto de mi papá, pero la cosa que iba a haber, hoy hay convite allá. Entonces, eso podría ser, es un ejemplo. Entonces, aborrecer tendría que ver, entonces no, eso queda en un segundo o tercer lugar, y más importante para mí es compartir el mensaje de Dios. Ahí está el ejemplo. Entonces Jesús puso ese parámetro, que si no se aborrece aún su propia vida, pero pongamos un ejemplo de aborrecer su propia vida. Vamos a ver quién ahora. María, un ejemplo de cómo es que alguien no aborrece su propia vida. Si yo no aborrezco mi propia vida. Puede ser de que en lugar de ir al servicio, o por ejemplo el día de hoy, en lugar de quedarme acá y recibir la palabra, me haya ido a mi casa y me haya quedado ahí durmiendo sin hacer nada. Sí, podría ser. Miren pues, vamos a suponer que hermana Gloria, hoy los niños que ella mira durante el día, la estresaron, la cansaron, y entonces ella se sentía cansada, y entonces viene y dice, mejor me voy a acostar un rato sobre el sillón, ya que ya vino mi hija, que ella mire a los patojos. Entonces, hoy no voy a ir, me siento cansada, quiero descansar, merezco descansar. Entonces ahí ella dice, si yo no descanso voy a vivir menos. Entonces ella ahí viene, ella estaría amando más su vida que venir y tener pues, una vez a la semana, sentarse y aprender. Entonces, para ser discípulo se necesita aborrecer aún su propia vida, venir y decir, no, voy a estar ahí, voy a hacer. Porque entonces quiere decir que uno viene y le da el primer lugar a él, en vez de dárselo uno mismo. Ya Gladys tiene un mejor ejemplo, dice. Recordando el ejemplo anterior acerca de que uno pone en primer lugar a la familia que a Dios, en nuestra iglesia sucedió un caso muy especial de que había siempre un hermano que permanecía fiel, siempre estaba los domingos, pero como parte de la familia de su esposa era católica, entonces comenzó a faltar porque le daba ya más prioridad a la familia y tenía ciertos privilegios y ya no lo hacía. Entonces en una ocasión faltó un domingo y fue para esas fechas de ¿cómo le llamamos? El Cristo Negro en Esquipulas, que van toda la gente allá, y la familia de él decidió ir. Entonces él también se quiso ir, se fue con toda su familia por su esposa. Sé que en el camino le comenzó a tener comezón en el pie y se sintió extraño, pero aún así siguió avanzando
Él iba manejando y seguía avanzando. Cuando llegaron hasta Esquipulas, ya no aguantó más y se dio cuenta que tenía una gran mancha en el pie. Se asustó tanto que se fue a verse a una clínica cercana por ahí y le dijeron que lo tenía muy avanzado. No me recuerdo bien qué era la enfermedad, pero le tenían que amputar el pie y se lo tuvieron que quitar. Entonces en eso se acordó de que hubiera preferido mejor estar en la iglesia que haber salido con su familia, a que le tuvieron que quitar, en ese momento le tuvieron que quitar el pie. Sí, no me recuerdo bien la enfermedad, pero sí le salió, como comenzó, y entonces se le regó por todo el pie. No pudieron hacer nada que quitárselo. Ahí está, buen ejemplo, real. Pero ahorita se me ocurre uno. Miren pues, aborrecer su propia vida tendría que ser venir y decir, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, sí, hermana Gloria, a ella la asaltan un día, que viene para acá. Entonces viene y le dice, si vuelve a pasar, y fue por aquí, si la volvemos a ver otra vez aquí, la asaltamos, pero mire, la vamos a matar. Si la volvemos a ver otro jueves, que viene por aquí, y le roban su reloj y sus lentes. Entonces, aborrecer su propia vida tendría que venir y ser que ella venga y diga, bueno, no dejo a Cristo, aunque tenga que perder mi vida por seguirlo a Él. Ese es un nivel ya alto de aborrecer uno su propia vida por Él. Miren el ejemplo que estoy poniendo. Les voy a poner otro. Como decía, recuerdan que el discípulo ya tiene autoridad para echar fuera demonios. Imagínense que ya ustedes como discípulos y yo, de repente, a unas 4 cuadras de la casa, usted vive una persona quien ha visto que ustedes andan con su Biblia, entonces dice, esta persona me puede ayudar, y le llama a las 2 de la mañana y le dice, por favor vecina, venga, por favor ore por mi hijo, porque fíjese que como que le agarró un demonio, anda tirando todo aquí en la casa. Y son las 2 de la mañana y grita y fíjese que echa espuma por la boca y camina con los en 4 patas y anda corriendo por toda la casa. Se sube la pared como que fuera araña. Y son las 2 de la mañana y ahí donde usted vive se mantienen unos pistoludos tatuados y ahí fumando droga a esas horas. Por favor venga a orar, se lo suplico. Aquí por teléfono le dice usted, ¿verdad? Ay Dios. Aborrecer su propia vida tendría que ser decir, bueno, no importa. En el nombre de Jesús no me va a pasar nada mientras yo vaya en esas 3 cuadras a las 2 de la mañana. Pero si me pasara algo, voy a hacer la obra del Señor porque soy una discípula. Hay que decir usted, eso es aborrecer su propia vida. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil, ¿va? No sé si se recuerda que también el apóstol Pablo dijo que por todo lo demás lo tenía por basura, porque él dejó todo. Porque él tenía una buena educación, me imagino que tenía ciertos títulos, pero por seguir a Cristo lo dejó todo. Muy bien, Gladys. Eso es aborrecer su propia vida. Cada uno de nosotros ha alcanzado un estatus de vida. Imagínense ustedes algunas personas que tal vez han estado acostumbradas a ganar bien, a tener empresas o qué sé yo. Un día Jesús le dice, hey, quiero que seas mi discípulo. Y entonces comienzan y tienen que dedicar cantidad de horas para estar escuchando la palabra, aprendiendo, y de repente le dice, te voy a mandar a una aldea que vayas a predicar. Y como es lejos, tienen que ir a vivir ahí, en aquel zancudero, y ni luz hay, y se van algunos. Y eso es aborrecer su propia vida, porque ellos tenían ya una vida, un estatus. Por ejemplo, mi pastor, él comenta que en aquel tiempo, ¿verdad? Él, imagínense, ya hace que 25, 30 años, sí que él ganaba de 25,000 a 40,000 quetzales mensuales.
Eso quiere decir que en el tiempo de ahora serían como unos 80 o 90 mil quetzales más o menos mensuales. Y eso ganaba. Y de repente dice, deja su trabajo para poderle servir al Señor. ¿Y cuánto le podían pagar de pastor? Poco menos del salario mínimo de ese tiempo, que eran 1,200 quetzales. Contra de 20 a 30 mil. Es una gran diferencia, ¿va? Entonces eso tendría que ser aborrecer su propia vida. Pero bueno, definitivamente. Pero ya Dios le pondrá a cada uno de nosotros en algún momento algo para que probar si es capaz de aborrecerlo. Si no es capaz de aborrecer algo, cuando se llegue el momento que Dios se lo ponga, entonces Dios solamente va a decir, no, mejor se queda solo como creyente. No puede ser mi discípulo, porque así le dijo acá en el pasaje. Si no se aborrece, no pueden ser mis discípulos. O sea, hay requisitos, pues. Para ser oyente, no hay requisito. Para ser creyente, sí. ¿Cuál es el requisito? Tener fe, creer. Y para ser discípulo, ya ahí hay una serie de requisitos. Y para ser amigo, no digamos. Porque definitivamente hay que pasar por todos los niveles ya antes mencionados. Ya vamos a ir terminando. Solo nomás salen los niños y terminamos, una cosa bien importante está en Lucas, también siempre Lucas, un poquito adelante donde estábamos leyendo, Lucas 14:33. ¿Se avanzaron más? Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje va muy de la mano con el anterior, de hecho están así corriditos. Miren, pues una cosa es renunciar, es aborrecer su propia vida, y otra es renunciar, ¿a qué dice? A todo lo que posee. Sus bienes dice puntualmente, ¿no? Sí, podrían ser los bienes, pero cuando dice todo se refiere a todo. Todo lo que posee un título. Ok, renuncio al título. Quiero ser discípulo del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más puede poseer una persona? Sí, exacto, es integral, o sea, es todo lo que posee. Había que renunciar a todo lo que posee para poder ser, en este caso, discípulo. Sí, renunciar, ya no amar las cosas materiales. Realmente, nosotros los seres humanos de por sí llegamos a ponerle cierto amor a las cosas materiales que nosotros tenemos, pero renunciar a ellas tendría que ser definitivamente, si el Señor le pone en el corazón a uno, soltarlo. Ahí está, ya. Se acaba de dar. Pero definitivamente si uno no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, entonces ahí se comienza a venir un gran obstáculo. Ahorita se me ocurrió algo. En una ocasión había una persona que seguramente Dios le hizo un milagro. No sé si la Biblia lo deja ver, pero le dijo que quería seguirlo para servirle. Y entonces, no, Jesús le dijo, sígueme. Entonces le dijo, solo entierro a mis padres. Y entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos.
¿Será que sus papás ya estaban ahí tendidos y había que irlos a meter a una caja para enterrarlos? ¿Y que le iba a llevar un día o 2 días para enterrarlos? No. Seguramente ya estaban algo grandes, pero se refería de aquí a unos 5 o 10 años cuando mueran. Pues, imagínense ustedes, y así hay mucha gente. Hay mucha gente que viene y dice, solo que mis hijos se gradúen y de ahí ya voy a servirle al Señor. Solo me caso y de ahí ya veo en qué le sirvo al Señor, dicen los solteros. Otros dicen, solo me gradúo en la universidad y luego ya veo pues para servirle al Señor. Mientras tanto, ahí que se espera el privilegio nunca se va a ir de la iglesia, siempre va a estar. Hay gente que así dice, fíjense. Entonces, definitivamente, en lugar de renunciar a lo que posee, más bien quiere poseer más. No sé si me estoy dando a entender. Así hay un montón de gente. Y el problema es que ellos no pueden ser discípulos. Y no estoy diciendo que no sean salvos, sí son salvos. Pero no son discípulos. No, a ese grado de discípulos no llegan. Son creyentes y gloria a Dios por eso. Tienen la salvación y el perdón de sus pecados. Y eso está bien, eso es bastante. Pero el galardón que va a recibir uno haber sido discípulo es mayor. Por eso es que allá cuando nos entreguen los galardones, algunos se van a quedar extrañados. Y voy a decir, ala, pero si, mire, 30 años fue a la iglesia usted. Sí, pero siempre estuvo de creyente nada más. Y puede ser que alguien, tal vez poco tiempo, pero y dejó todo, renunció a todo y entonces llegó discípulo, siervo, amigo de Dios, alarán, vení para acá, mi amigo, lo van a recibir hasta con un abrazo, ¿ah? Entonces no se hace amigo el que va 20 o 30 años a la iglesia, sino que se va a hacer amigo el que va escalando esa escalera. Y sobre todo, miren, yo creo que ahorita aquí es donde se pone más difícil la discípulo, porque los requisitos ya se dieron cuenta que no son tan fáciles. No es como solo, ay, yo creo usted, que bueno, ya pasó de oyente a creyente. Y con eso ya mira la gloria de Dios. Y está bien, pero ser discípulo va más allá, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a... Aquí está, Mateo capítulo 10, verso 25. Miren pues, perdón. Mejor leamos otro pasaje que tengo ahí está cerca de Lucas porque está en San Juan. San Juan capítulo 13, verso 35. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ok, qué bonito pasaje. Ahí, eso me pudo haber respondido también María. ¿Cómo determinaría para ver si es un verdadero discípulo? Si tiene amor por otros discípulos. Ay, sí, porque me ama usted. No, pero si no se refiere solamente a la persona, sino que en este caso es a los demás. Si murmura en contra de los otros discípulos, es que no los ama. Si los anda cargando en chismes, no los ama. Bueno, habría que agarrar todo el paquete, lo que es amar, ¿va? Porque amar, el amor, todo lo puede, todo lo soporta. Si habla otro discípulo mal de él, lo soporta, porque lo ama. Entonces, si ustedes miran a alguien que cumple todo eso, que dice que es el amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, entonces va a decir, este es discípulo, es un discípulo. ¿Ah? Porque así es el pasaje, ¿o no? ¿Cómo dice Helen? ¿Nos lo lee otra vez, por favor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí está. En eso lo vamos a conocer. Si tiene amor
los unos por los otros. Y miren ustedes, es increíble, pero a veces, escuchen esto, es increíble, pero a veces hasta entre los mismos siervos, que se supone que es un nivel más alto de discípulos, pastores, maestros, profetas, evangelistas, hasta trompones se han visto, y si no se han visto, se han ofrecido. ¡Ja! Yo como ahora hasta soy miembro de la junta directiva de una asociación de pastores, 52 pastores asociados aquí en Villanueva, solo Villanueva. Si la vez pasada casi me tuve que poner en medio para desapartar a unos pastores. Y ya se estaban enseñando, se estaban empezando a remangar la camisa para darse puños. Fíjense. Y por cosas que uno dice, dice uno, pero por lo que estaban peleando. Fíjense, entonces, y entonces uno dice, si los pastores se están tirando los platos y enseñándose los puños, ¿cómo estarán las ovejas, va? Entonces, quiere decir, definitivamente, que hace falta esa. En eso conoceréis si sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, no se puede ser siervo si no se ha sido discípulo, a menos que se lo haya saltado. Porque puede ser que alguien se lo salte. Ya les puse algunos ejemplos de cómo es que alguien por talento podría llegar a servirle una vez al Señor. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderamente sus discípulos. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.